Maranata. Buenas noches, familia, y bienvenidos a otra noche más de este seminario titulado Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Amén. Les recuerdo a nuestros invitados que tenemos, además de regalos que reciben cuando pasan por la mesa de registración, tenemos un regalo, el primer regalo, que será el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica, que será ¿cuándo? Este próximo viernes, ¿verdad? Recuerden, mañana no estamos aquí. El viernes regresamos y nuestros invitados, cuando lleguen, van a recibir este fabuloso DVD sobre los eventos finales de la profecía bíblica. Así que no olviden pasar por la mesa de registración si usted es invitado o si está trayendo un invitado para que pueda ver ese DVD, que es lo que estamos estudiando aquí. Y luego tenemos el último día que estaremos, será octubre 12. Tenemos la revista de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Que cubre mucha de la información que estamos tocando. No da tiempo a cubrirlo todo, pero ahí en esa revista usted va a poder disfrutar de ese fabuloso estudio. Les recuerdo, mañana no estamos aquí, regresamos el viernes con la iglesia de Odisea, parte número 3, no la 2, la 3, y tocaremos el tema del bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo y por qué es tan importante obtenerlo? Luego el sábado estaremos aquí, ¿a qué hora? A las 11. Estamos aquí desde antes de las 11, pero los invitamos a las 11 para el tema la abominación desoladora de Babilonia, parte número 1. Entraremos a esa temática donde dice que la mujer huyó al desierto, ¿verdad? Dios le puso alas de águila para protegerla y estuvo por tiempos y la mitad de un tiempo. Todo ese concepto vamos a empezar a desglosar y a entender qué es el asunto de la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. Regresamos luego a las 4 de la tarde con la parte número 3, la abominación desoladora de Babilonia. Luego venimos el domingo a las 7:30 con el tema la imagen de la bestia. Recuerden, el sábado es a las 11 y a las 4, ¿verdad? Para que hagan los ajustes. El domingo a las 7:30 la imagen de la bestia, parte número 1. Y luego el lunes, no puse el lunes, puse el domingo, pero ahí lo resuelvo. El lunes será la parte número 2. Le damos la bienvenida a los que nos están escuchando por medio de Radio Sol 98.3, los que nos están viendo por Salvación TV, canal 8.3 y 8.4, también los que nos están viendo por medio de las redes sociales, ¿verdad? Usted puede ir a Facebook, puede ir ahí a Salvación TV y también a nuestra página Descubriendo el Apocalipsis, y ahí pueden poner peticiones de oraciones, pueden enviar sus correos. También una petición, cuando nos escriben, por favor escríbanos de la ciudad y el país. Hay personas de diferentes, hay más de 1000 personas que están viendo esta programación de diferentes partes del mundo, de Sudamérica, de Centroamérica, de Estados Unidos y diferentes también, incluso desde Canadá y Europa y diferentes partes del mundo. Así que hay personas que están viendo esta programación en vivo y también atrasado. Si usted se perdió alguno de los temas anteriores, puede ir a la página de Facebook de Salvación TV o Descubriendo el Apocalipsis y puede ver los temas anteriores también. Amén. Y para los que nos están escuchando por radio y nos están viendo por televisión, si tienen alguna petición de oración, pueden llamar al 787-479-1005 o al 787-410-1469. Amén. Esa fue la información de esta tarde. Y ahora vamos al tema de la iglesia de la Odisea, parte número 2. ¿Cómo dice? ¿Seré trigo o cizaña? Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted me quiere acompañar, puede hacerlo. Si no, puede inclinar su cabeza ahí en donde se encuentra sentado o sentada. Padre Santo, gracias nuevamente por este privilegio, esta bendición de estar aquí en tu casa de oración para venir a estudiar tu palabra y seguir profundizando sobre el mensaje que tienes para nosotros en el Apocalipsis. Padre, gracias porque sabemos que el enemigo no quiere que estemos aquí. El enemigo no quiere que estudiemos estas cosas porque sabe que en el libro de Apocalipsis es que corremos el velo de sus engaños, sus mentiras, para que podamos saber en dónde estamos parados. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendícenos y que podamos no solamente comprender y entender lo que venimos a estudiar esta noche, sino sobre todo aplicarlo a nuestra vida. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, familia, hemos estado estudiando a partir del libro de Apocalipsis. Específicamente nuestro enfoque ha sido en Apocalipsis capítulo 12. Y como mencionamos, Apocalipsis capítulo 12 es paralelo, ¿verdad? Los capítulos en Apocalipsis son cíclicos, siguen el método de la recapitulación. En otras palabras, se repite. Y la primera mitad de Apocalipsis se considera la parte histórica,
¿verdad? En esa parte histórica queda muy poco por cumplirse. Casi todo se ha cubierto y como lo mencioné en Apocalipsis capítulo 12, estamos nosotros en el versículo 16, ¿verdad? Del capítulo 17 solamente queda una parte, un versículo por cumplirse y estamos a punto de entrar en ese versículo 17. Igual pasa cuando estamos estudiando los sellos y estamos estudiando las iglesias. Nos encontramos también en qué iglesia, familia, nos encontramos en qué etapa de la iglesia. La iglesia de Odisea, ¿verdad? Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas marcan 7 épocas históricas desde diferentes perspectivas de la iglesia cristiana. Y nosotros nos encontramos ahora mismo en la iglesia de la Odisea. Más adelante, recuerden, les había mencionado, Apocalipsis 12, del versículo 12, del 14 en adelante, vamos a estudiarlo a la luz de las otras 7 iglesias. Eso lo vamos a empezar a hacer el sábado. Pero ayer, hoy y el viernes estamos enfocándonos en esta época de la Odisea, porque recuerden que entender el mensaje de la Odisea es la que nos va a preparar para el versículo 17 de Apocalipsis 12, cuando dice que vendrá la guerra final que el diablo le va a hacer a la iglesia. Es el versículo 17, ese evento no ha ocurrido todavía, pero viene por ahí ya mismo. Entonces, el mensaje de la iglesia de Odisea, la última iglesia, es el mensaje de amonestación para prepararnos para esos eventos cuando lleguen. ¿Cuántos dicen amén? De nada nos sirve saber quién es la bestia, el anticristo, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, saber todas las señales si nosotros no estamos preparados para esos eventos. ¿Están conmigo? Es importante saberlo porque están explicados. Pero tan importante como saber las señales es, ¿qué cosa? Estar preparado para esos eventos. ¿Están conmigo? Y eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que nos estamos enfocando. Así que vaya conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a regresar a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, la última etapa de la iglesia cristiana es esta iglesia de la Odisea. Y dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. ¿El quién? El testigo fiel y... ¿Quién es el testigo fiel y verdadero del carácter de Dios? Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es el que da testimonio del amor de Dios? Cristo Jesús. El testigo fiel y verdadero, el gobernante de la creación de Dios, dice así, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ¿qué dice Cristo? Te vomitaré de mi boca. Ayer hablamos entonces que cuántas condiciones espirituales existen en la iglesia de la Odisea en el tiempo final. 3. Hay 3 tipos de cristianos en la iglesia de la Odisea en los tiempos finales. Los fríos, los tibios y los calientes. ¿Verdad que sí? Y anoche hablamos sobre los fríos. ¿Quiénes son los fríos? Los fríos son los hermanos y las hermanas que están en la iglesia, pero que están luchando, que están batallando, que no ven victoria, están desanimados, ¿verdad? Vienen a la iglesia, ponen la cara feliz, te dicen, Cristo está contigo, Cristo es la victoria, pero verdaderamente por dentro se están muriendo. ¿Por qué? Porque no ven victoria, siguen cayendo en el mismo pecado, no ven que pueden salir del hoyo en que se encuentran. ¿Y qué sucede? Se desaniman, ¿verdad? Se desaniman y ocurre una de 2 cosas: o se van de la iglesia porque piensan que no pueden seguir viviendo a la altura del evangelio que hemos sido llamados, o se quedan en la iglesia así tristes por dentro, comiéndose vivo, pero que esperando que en algún momento haya un milagro en su vida. ¿Están conmigo? Son los fríos. ¿Qué es lo bueno del frío? O sea, la condición de frío no es bueno, pero ¿qué es lo bueno que tiene el frío? Que el frío, ¿qué? Está consciente de su condición. El frío sabe que es frío. El frío sabe que en su condición. ¿Están conmigo? Pero ¿cuál es el problema con el tibio? Aquí dice que el tibio, ¿qué? El tibio dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ¿verdad? ¿El rico qué es? El rico piensa, yo no sé qué yo hago aquí, ¿verdad? Como Enoc, que me lleven al cielo ya. Yo estoy listo para ir al reino de los cielos. Me acuerda la oración, ¿se acuerdan en la historia del fariseo y del pecador? El fariseo que dice, Señor, gracias. No soy como estos pecadores, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? Yo no soy como esta gentuza. Esa es la mentalidad del fariseo. El fariseo piensa que ¿qué? Que está muy bien. Y no solamente que está muy bien, porque ¿qué es lo que le pasa al fariseo? El fariseo piensa que lo que ha obtenido, las riquezas que tiene, las ha obtenido por sus propios méritos, ¿verdad? Que los ha obtenido por sus propios méritos y trata de probar y demostrar. Pero Cristo le dice un mensaje muy claro. Le dice que
¿No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Y Cristo le sigue diciendo en el versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro. ¿De dónde viene el oro? De Cristo. Oro refinado en fuego. ¿Qué es el oro refinado en fuego? Esa es la fe, ¿verdad? La fe viene de Dios, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que ¿qué? Para que veas, ¿verdad? El tibio no se da cuenta de su desnudez. Por lo tanto, usted puede estar sentado aquí esta noche o escuchando, viéndonos, y usted pensar que usted no es tibio, porque es que el tibio no sabe que es tibio. ¿Están conmigo? El tibio se cree que está bien, y ese es el problema. Así que noten que también nos habla de los calientes, amén. El caliente lo vamos a explicar el viernes. ¿Por qué hay que explicar lo que es el caliente? Porque el tibio se cree que es caliente y el frío quiere ser caliente. ¿Están conmigo? Así que para saber cómo ser caliente tenemos que estudiar lo que es el caliente, y eso ayuda al frío a salir de su condición de frío y al tibio a darse cuenta que no verdaderamente está donde está, y eso lo vamos a empezar a estudiar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, anoche, para estudiar lo que es el frío, habíamos hablado que parte del problema es que no entendemos cómo es el proceso de la salvación, ¿verdad? Y habíamos dicho que hay 3 dimensiones en la salvación. ¿Quién recuerda cuáles son las 3 dimensiones? La justificación, que tiene que ver con ¿qué? Con la penalidad por el pecado. La santificación, que tiene que ver con el poder del pecado. Y la glorificación, que tiene que ver con la presencia del pecado. En la justificación vemos a Cristo como ¿qué? Como Cordero. Y como Cordero Él paga ¿qué cosa? La penalidad por el pecado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. En la santificación entonces vemos a Cristo como sacerdote, y ahí Él está resolviendo ¿qué cosa? El poder del pecado, y ahí Él nos da ¿qué? La victoria sobre el pecado en nuestras vidas, amén, para que no sigamos siendo ¿qué? Esclavos del pecado. Le doy un ejemplo. Vamos a suponer que yo soy un adicto. Puedo ser adicto a cualquier cosa, y soy un adicto y yo vengo donde el Señor, y ya la adicción ya no aguanto más, ya no soporto más. Estoy como el pueblo hebreo en Egipto, que ya no aguanta la esclavitud al pecado y al vicio. Y yo le digo: Señor, por favor, ya sácame de aquí, ya no quiero seguir aquí, sálvame, Señor, te pido perdón, acéptame. Pregunta: ¿el Señor nos acepta? Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Dios no pone condiciones, pero sigo siendo esclavo y sigo siendo adicto. ¿Están conmigo? Entonces, Dios no solamente nos perdona de nuestros pecados, sino que Dios nos quiere dar la victoria sobre el pecado en nuestra vida, para que yo no siga siendo adicto y esclavo a esa adicción. ¿Están conmigo? Para superar, esa es la victoria, familia, que nos quiere dar, no solamente en el futuro cuando Él venga, sino nos quiere dar aquí en esta vida. En esta vida quiere darnos una vida abundante, una vida de victoria, amén. Ese es el testimonio del poder de Dios trabajando en tu vida, que hay una transformación, hay un cambio. Eso lo estaremos estudiando la semana que viene. ¿Qué es lo que pasa con el frío? Que el frío piensa, lamentablemente a veces por falta de educación, o a veces simplemente porque se le enseñó mal o no se le enseña, que esa falta de educación, piensa que tiene que hacer algo para obtener el favor de Dios. ¿Están conmigo? Piensa que tiene que hacer algo para que Dios lo pueda recibir y aceptar. ¿Y qué pasa? Que piensa que cuando cae, cuando peca, que es que desechado de la presencia de Dios, que Dios cuando peca dice: no, apártate de mí. Y para entender esto bien, ayer tuvimos que estudiar 2 asuntos muy importantes. Tuvimos que estudiar que el asunto de la ley, ¿verdad? Del pecado. Usted no puede hablar del pecado sin hablar de la ley. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué hace? El pecado es transgresión de la ley. Si un cristiano quiere hablar de pecado, automáticamente tiene que hablar de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es transgresión de los 10 mandamientos. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, ayer hablamos de que el pecado es transgresión de la ley. En eso estamos claros, ya lo hemos visto varias veces. Pero vimos que Juan nos habla de ¿cuántos tipos de pecado? 2 tipos de pecado. ¿Quiénes recuerdan cuáles son? Pecado pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿O pecado de qué?
De hierro de soberbia, ¿verdad? El pecado de no muerte es el pecado de hierro, el involuntario, la ignorancia, ¿verdad? El que no es premeditado es el que la persona no quiere pecar, la persona no quiere desobedecer a Dios, la persona quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, la persona quiere vivir una vida consagrada, la persona quiere vivir una vida santa. Pero ¿qué pasa? Que hay una lucha interna, ¿verdad? La lucha entre la carne y el espíritu. Y vimos a Pablo que menciona en Romanos capítulo 7, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino ¿qué cosa? El mal que no quiero, eso hago. Pregunta, Pablo aquí está explicando, está mencionando el testimonio de alguien que quiere vivir en contra de la voluntad de Dios. No, él quiere, él está diciendo yo quiero hacer. Él dice yo veo la ley de Dios. Yo veo que la ley es buena, es santa, es justo, amén. Porque representa la santidad de Dios, representa los principios del reino de Dios, esos 10 mandamientos. Pero ¿qué dice Pablo? Pero yo pero veo algo en mí que no me permite vivir de acuerdo a él, que es ¿qué cosa? El pecado que está en mí, ¿verdad? No es su deseo, no anhela, ¿verdad? Y ese pecado, familia, pregunta, ¿estaba cubierto o no estaba cubierto por sacrificio? Claro que sí. ¿Y cuál es el otro tipo de pecado? El pecado de muerte. ¿Cómo se conoce? El pecado de soberbia, el pecado de arrogancia, el pecado de rebelión, el pecado de mano alzada. Es la persona que dice que yo sé lo que dice tu palabra, pero yo quiero hacer las cosas a mi propia manera, ¿verdad? Yo sé lo que dice tus mandamientos, yo sé lo que dice ahí, pero yo no voy a hacer lo que tú dices, sino lo que yo quiero. Es vivir en rebelión a Dios, es vivir en contra de la voluntad de Dios y decir yo sé, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. O peor aún, hay gente que dice yo sé lo que dice ahí, pero es que así yo soy, así me creó Dios y Dios pues así me voy a ir al reino de los cielos. Presunción, porque Dios te llamó para que tú vengas como tú eres, pero Dios no te deja como tú eres. Dios te quiere transformar, amén. Y hoy en día hay mucha gracia barata donde la gente dice ay, yo acepté al Señor y sigo viviendo como un chivo sin ley. Ay, cuidado familia. La evidencia de que tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón es que Él te está santificando, transformando, amén. La justificación es la plataforma sobre el cual ocurre la santificación. Y Dios no justifica o perdona al que no se deja santificar y transformar. ¿Están conmigo? Y vimos un versículo fuerte que dice Pablo en Hebreos 10:26, porque si pecáramos ¿cómo? Voluntariamente, rebeldemente, conscientemente, premeditadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Es la persona que dice que yo quiero hacer las cosas a mi manera, ¿verdad que sí? Pregunta, ¿a qué se está revelando esta persona? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, más específicamente ¿a qué? A la santa ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley señala el pecado. Y noten lo que dice Proverbios 28:9, familia. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración es ¿qué? Abominable. La persona que dice, yo sé lo que dicen los 10 mandamientos, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera, las oraciones de esa gente no pasan del techo. Lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Por la actitud de rebelión en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Familia, sencillo. Porque Cristo vino a morir por culpa de ¿qué? Por culpa de nuestros pecados. En otras palabras, murió por la transgresión que nosotros tuvimos a los principios de Dios. Entonces, si Cristo muere por ese pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? ¿Cómo vendremos a decir arrogantemente, Cristo, gracias por morir por mi pecado, pero ahora yo quiero seguir viviendo en él? ¿Están conmigo o no están conmigo? Es menospreciar, es despreciar, es ultrajar el sacrificio de Cristo de parte nuestra. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Y cuando pecamos, familia, pregunta, ¿será que somos echados de la gracia, de la misericordia de Dios? Depende. ¿Qué tipo de pecado en el que estamos involucrados? Porque si estamos involucrados en un pecado de rebelión, ¿qué pasa? ¿Estamos o no estamos en peligro? Oh sí. ¿Estamos en peligro de qué? De endurecer nuestro corazón al llamado del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que cuando una persona rechaza la voluntad de Dios, el corazón se va ¿qué?
endureciendo hasta que llega un momento como el faraón que ya no quiere escuchar a Dios. Y cuando ya no quiere el corazón humano escuchar a Dios, cuando ya el Espíritu Santo no puede tener impresión sobre el corazón humano por tanto rechazo y rechazo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se aleja. Eso se llama el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? No es que Dios no quiere perdonar tu pecado. La razón por la cual es un pecado imperdonable es porque tú no lo llevaste a Él, porque tú no le pediste perdón. ¿Están conmigo? Y vimos un ejemplo ayer con David. David, ¿qué tipo de pecado estaba cometiendo? Pecado de rebelión, menospreciando los mandamientos de Dios, adulterio, asesinato, mentira, ¿verdad que sí? Pero gloria a Dios. ¿Qué pasó? ¿David se arrepintió o no se arrepintió? Amén. ¿Gracias a quién? Al profeta Natán y al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios por los profetas? Y David se arrepintió. Pregunta, si David no se hubiera arrepentido y se hubiera muerto, ¿cuál hubiera sido el destino de David? La muerte eterna. ¿Están conmigo? Así que, ¿qué es lo que pasa? El pecado de rebelión se perdona, pero hay que arrepentirse. ¿Están conmigo? Este es el problema. Y por eso doy la advertencia, hermano, hermana. Si usted anda en un pecado de soberbia, de rebelión, sea el que sea usted está viviendo en una mentira, sea que usted está en un adulterio, usted está robando, vamos a hablar un poco de cuáles son estas cosas hoy. Usted tiene que, por favor, póngase de rodillas y dígale: Señor, libérame de este pecado. Sálvame, Señor, porque si te mueres en ese pecado de rebelión, te pierdes. Te pierdes. Y por eso Dios todavía tiene su misericordia abierta para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando pecamos entonces, familia, cuando estamos cometiendo pecado y nos damos cuenta, ¿será que Dios nos rechaza, nos echa a un lado? No, dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pregunta, ¿Dios quiere que pequemos? No. ¿Dios quiere que vivamos de acuerdo a los principios de los 10 mandamientos? Sí. Pero si pecamos, si fallamos, si resbalamos, si caemos, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Y ahí entra la intercesión de Cristo, el sacerdocio de Cristo, ¿verdad que sí? Ahí encontramos donde Él está ministrando por nosotros. Y aquí, familia, es la importancia de entender la ministración de Cristo en el santuario celestial. Porque a medida que el dragón está levantando su guerra en contra de la iglesia, ahí estamos ¿qué? Cristo está ¿qué? Entre nosotros, cuidando, protegiendo no solamente su palabra y su verdad, sino a su pueblo, a su gente. ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Por eso Cristo dice en Mateo 28:20, he aquí que yo estoy con vosotros, ¿cuántos días? 3 días a la semana. 6 días a la semana. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el 2022. Hasta el fin del mundo. Amén. Cristo está con nosotros. Y cuando caemos, ¿qué sucede? Salmo 37:24, cuando cayere, no quedará postrado porque el Señor te sostiene con su mano. Amén. El justo cae 7 veces y ¿qué sucede? Vuelve y se levanta. ¿Gracias a quién? Gracias a la mano poderosa de Dios por medio de la intercesión de Cristo Jesús. Amén. Que intercede, los ángeles y el Espíritu Santo están aquí ministrando gracias a ese servicio de ese ministerio dual. Ahora, ayer habíamos hablado sobre este libro espectacular, El Camino a Cristo. ¿Cuántos dicen amén por este libro? ¿Cuántos empezaron a leerlo ayer? ¿Cuántos empezaron a leer? Gloria a Dios, hay algunas manos. Le dije a ustedes, este es un librito muy sencillo pero poderoso. 14 capítulos, si usted lee un capítulo al día, lo vas a leer en 2 semanas. Y yo quiero que usted me diga si este libro no es una bendición. Si usted es un invitado, o si usted trajo a su invitado hoy y no vino ayer, por favor, que pase por la mesa de registración para que busque su librito El Camino a Cristo. Esto es una sabrosura de mamá. Esto es una cosa rica. Amén. Le quiero mostrar una cita que no les di ayer por asunto de tiempo. Noten lo que dice. Camino a Cristo, capítulo 8, el secreto del crecimiento. Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, ¿qué cosa pasa? Nos alejamos de Cristo, fuente de fortaleza y la vida. Escuche bien esto. Por esto Satanás se esfuerza constantemente por mantener nuestra atención apartada del Salvador e impedir así la unión y comunión del alma con Cristo. En otras palabras, al diablo no le molesta que usted venga a la iglesia. Al diablo no le molesta que yo venga aquí a predicar. Al diablo no le molesta que yo ande con la Biblia en la mano. El diablo lo que no quiere es que yo tenga una vida diaria, una relación íntima con Cristo. ¿Están conmigo?
Y eso, la iglesia es parte de ese proceso, pero hay una parte que también ocurre fuera de la iglesia. Sigue diciendo, valiéndose de los placeres del mundo, los trabajos, perplejidades y tristezas de la vida, así como nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas. ¿Qué es lo que está utilizando el diablo? Está valiéndose ¿de qué? De todo el entretenimiento, todo este asunto, que la gente, que las redes sociales, que la televisión, todo esto es el diablo tirando todo, manteniéndonos como desenfocados, desequilibrados de todas las maneras posibles, para que no nos podamos enfocar ¿en quién? En Cristo. Y por eso la gente, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo. Pues busque tiempo, porque ese es el tiempo más importante y ese es el tiempo que le va a garantizar la vida eterna. Procura el diablo desviar nuestra atención. Escuche bien, no te dejes engañar por sus maquinaciones. Dice, con demasiada frecuencia logra que muchos, realmente concienzudos y deseosos de vivir para Dios, estos son los fríos. ¿Qué pasa? Que se concentran ¿en qué? En sus propios defectos y debilidades. Dice, al separarlos así de Cristo, el diablo ¿qué espera? Espera obtener la victoria. ¿Qué quiere hacer? Mantenerte alejado de Cristo. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos salvos o no. Todo esto desvía el alma de la fuente de nuestra fortaleza. Y termina, encomendad vuestra alma al cuidado de Dios y confiad en Él. Cuando Cristo se hizo humano, se unió a sí mismo a la humanidad con un lazo de amor que ningún poder es capaz de romper. ¿Cuántos dicen amén? Ayer vimos en Romanos 8 que dice, nada de lo creado puede separarnos de Dios, salvo la decisión de cada ser humano. Usted decide si usted se va a vivir una vida aferrada a Dios o no. Usted decide si se va a salvar o no. Y eso es fuerte para mucha gente, porque la gente quiere pensar, pues así soy, así me va a llevar el Señor al reino de los cielos. Mucho cuidadito, mucho cuidado, familia. Y vamos a ver con los calientes que así no es la cosa. El asunto no es así. Usted tiene que decidir diariamente vivir para el Señor, consagrar su vida al Señor y entregarse a Él. Satanás está constantemente, nos presenta engaños y seducciones para persuadirnos a romper ese lazo, a que ¿qué? A que decidamos separarnos de Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. El diablo no te quiere conectado al Señor. ¿Y qué es lo que le pasa al frío? El frío piensa que por su pecado, por su falta de victoria, piensa que está desconectado de Dios y le da vergüenza, ¿verdad? Se desanima. No, usted decide si quiere estar separado de Dios. Y termina. Necesitamos ¿qué cosa? Velar. Más adelante vamos a tener un tema sobre qué es velar. Luchar y orar para que nada pueda inducirnos a elegir otro maestro, ya que siempre tenemos la libertad para hacerlo. Por tanto, mantengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiad en Él y estamos seguros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Precioso, familia. Eso es aquí en el capítulo 8 del secreto del crecimiento. Este libro, escúcheme bien, usted quiere saber cómo tener una vida de victoria en Cristo Jesús, léase este librito junto con la Biblia. Es un acompañante perfecto. Y como le dije ayer, estos dos libros, familia, este libro es el libro más vendido y traducido en la historia del mundo, y esta es la número 2. ¿Están conmigo? El segundo libro más traducido en la historia del mundo es El Camino a Cristo, un acompañante excelente. Yo trato de leer este libro por lo menos una vez al año, porque es que es una cosa tan rica y nos ayuda. Amén. Por eso, para familia, mirando a estos dos ministerios de Cristo, como Cordero, como Redentor, amén, pero también como sacerdote, como intercesor, es como el ser humano no solamente obtiene la victoria sobre la muerte, sino también obtiene la victoria sobre el pecado. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y eso es el enfoque que estamos haciendo ayer en la justificación, en que usted acepta al Señor, usted solamente acepta ese regalo, amén. Pero también viene la parte de la santificación, y eso lo vamos a hablar el viernes. Recuerda, Dios no justifica o perdona al que no puede santificar. ¿Están conmigo? Ambos vienen juntos. Son parte la una y la otra, y la justificación, repito, es la plataforma sobre el cual ocurre la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
¿Cómo vamos a entender este asunto de los tibios? Los tibios en la Biblia tienen varios nombres. A los tibios se le llaman los sensuales. A los tibios se le llaman los cabritos. A los tibios se le llama también cizaña, ¿verdad? Estos son los diferentes nombres que la Biblia le da, y hay muchos otros, pero por efectos del estudio de hoy vamos a ver Mateo 13:24 en adelante. Cristo dice: el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino ¿quién? Su enemigo. ¿Y qué sembró? Cizaña, entre él trigo. Y le dijeron: Señor, sembraste buena semilla. ¿De dónde pues viene la cizaña? Y él les dijo que un enemigo ha hecho esto. Continúa. El que siembra la buena semilla es ¿quién? Es el Hijo del Hombre, es Cristo. El campo que es este mundo. La buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Y las cizañas son ¿quiénes? Ay, 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 ay. Las cizañas son los hijos del malo. Familia, el enemigo tiene su descendencia, su simiente en la iglesia. Y esos son los tibios. El enemigo tiene su cizaña en la iglesia. Y el enemigo que sembró esa cizaña es ¿quién? El diablo. Ahora, si usted se considera un cristiano o una cristiana, usted se tiene que hacer la pregunta: ¿seré trigo o seré cizaña? ¿Seré simiente de Dios o seré simiente de Satanás? El problema es que los que son simiente de Satanás se creen que son hijos de Dios. Creen que están en esto, por eso son tibios, porque creen que están bien. No se dan cuenta de su pecado, no se dan cuenta de sus defectos de carácter, no se dan cuenta de esos asuntos. Ahora, para entrar un poco más de lleno y más profundo en este asunto, vayan conmigo por favor al libro de Juan capítulo 8. Jesucristo profundiza un poco más sobre este asunto del trigo y la cizaña. Juan capítulo 8. Hay un debate espectacular entre Cristo y los judíos aquí en el capítulo 8, ¿verdad? Y están debatiendo sobre quién es hijo de Abraham y qué es ser hijo de Abraham, ¿verdad? Y ellos piensan que es porque ellos son descendientes literales de Abraham, porque son circuncidados y porque son de la tribu de Judá o de Benjamín en este contexto. Ellos creen que automáticamente los hace hijos de Dios, ¿verdad? Que es la actitud de mucha gente hoy. Hay gente que yo conozco hoy en día que dice: no, los judíos son salvos. ¿Cómo es así? Solamente por haber nacido judíos son salvos. Eso no es bíblico. ¿Están conmigo? Porque Dios desecha muchas veces y abundantemente al pueblo, especialmente, familia, cuando no quieren humillarse y cuando quieren seguir en rebelión. Dios dice que yo desecho a los que no me quieren honrar. Así que ya sabemos que los que son hijos e hijas de Dios son aquellos que aceptan a Cristo Jesús, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 26 en adelante. Ahora noten lo que dice en el versículo número 31. Vamos a ver este debate interesante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. Ahora ellos están pensando, no, Cristo está hablando de una libertad del pecado, una libertad espiritual. Ellos están pensando en una libertad física literal de lo que está ocurriendo en el contexto. Dice: le respondieron: linaje de Abraham somos y hemos sido esclavos de nadie. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo del pecado. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Ay, ay, ay. Él le dice: ustedes dicen que son descendientes de Abraham, pero me quieren matar. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy enseñando a ustedes no les conviene, porque rompe con lo que ustedes creen, con lo que ustedes quieren hacer. Por eso Cristo dice: el que cree en el evangelio trae espada, ¿verdad? Trae división. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a hablar claro, es vivir en contra de la corriente.
Parte del problema del cristianismo hoy en día es que el cristianismo quiere correr con el mundo. Y eso no es así, familia. Y mucha gente le pintan el evangelio. Usted viene a Cristo y ya todo va a ser color de rosa. Eso no es así, completamente al revés. Ahí es que el diablo aprieta. Ahí es que el diablo quiere hacer. Pero cuando usted quiere vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora Cristo te dice, ven, no te está diciendo no va a haber problema. Lo que te está diciendo es que por medio del problema yo voy a estar contigo. Amén. Yo estoy contigo. Cuando cayeron las plagas sobre Egipto, pregunta, ¿Dios sacó al pueblo antes de las plagas y la tribulación? No, Él los protegió por medio de Él. ¿Están conmigo? Así que tenemos que ser claros sobre lo que es ser un cristiano. Ser cristiano es vivir en contra de la corriente del mundo. Porque los principios del reino de Dios están mucho más elevados que los principios de este mundo. Sigue diciendo Cristo. Respondieron y le dijeron en el versículo 39, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Abraham era un hombre justo. Abraham era un hombre perfecto. Abraham era un hombre recto. Sí. Sigue diciendo, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual había oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Eso fue un flechazo a Jesucristo, porque recuerdan que él lo consideraban un bastardo, ¿verdad? Porque dicen, el papá de él no es José, por el asunto de que María fue concebida antes de casarse. Ahí le tiraron un fuetazo. Note que cuando una persona no puede debatir contigo o no puede decir al principio, te tiene que dar un golpe bajo, ¿verdad? Te tiene que buscar algo para darte. Pero noten lo que Jesús le dijo en el versículo 42. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ahora viene y le dice, ¿saben por qué? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay, familia, fuetazo le dio. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que Cristo está estableciendo en este mundo específicamente entre el pueblo de Dios, porque vamos a ver que el problema de Dios no son los de afuera, familia. Dios no tiene problemas con el mundo porque Dios es todopoderoso. El problema, la dificultad más grande que tiene Dios es aquí adentro. Esa es la lucha más grande que tiene Dios, porque el diablo ya está vencido. El problema es que nosotros le damos cabida al enemigo y creamos problemas aquí adentro. Entonces, Él está diciendo, ahí está, ustedes son hijos del diablo. Ahora, vamos a ser sinceros. ¿Seré yo un hijo del diablo? Creyéndome que soy un hijo de Dios. Pues nadie dice que sí. Yo nunca he escuchado a nadie decir yo soy hijo del diablo. Nadie lo dice. Ellos no creían que no. Aquí no es asunto lo que usted cree, ni lo que yo creo. Aquí es un asunto el que dice Dios en su palabra. Así que para saber si somos hijos del diablo, ¿a quién tenemos que estudiar? Al diablo. Para entender si somos cizaña, para entender si somos tibios, tenemos que conocer ¿a quién? Al padre de la cizaña y al padre de los tibios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Dice Pablo claramente en 2 Corintios 13:5, ponte a prueba para ver si estás en la fe. Examinaos vosotros mismos para saber si estamos nosotros en esto. Y dice en Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en dónde. En el camino eterno. ¿Están conmigo? ¿Y cómo nos examinamos? ¿Cómo nosotros nos hacemos un examen, una prueba espiritual diariamente? ¿A dónde tenemos que ir? Aquí está. Este es el instrumento que Dios ha dejado para probar, para que nosotros veamos si verdaderamente estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios o si estamos ¿qué? Caminando como cizaña. ¿Están conmigo? Esto no es fácil lo que yo voy a decir y quizás usted lo va a hacer un poco incómodo, y si lo hace incómodo me alegro, porque eso dice que entonces el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando. Amén. ¿Por qué? Porque nadie piensa que está perdido, todo el mundo piensa que es salvo, todo el mundo piensa que es cristiano,
En esta noche vamos a empezar a estudiar esto y ver cómo es verdaderamente este asunto. ¿Están conmigo? Este mensaje no es para los fríos. Los fríos ya tienen el fundamento, amén. Este mensaje es para aquellos que se creen que están bien, para aquellos que creen que están bien. Vamos a ponerlo a la luz del evangelio, empezar y vamos a analizar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que para entender al enemigo, aquí está, familia. Y me gusta hablar también de la parábola de las ovejas y de los cabritos. ¿Por qué? Porque Cristo dice que las ovejas van a la mano derecha y los cabritos van a la mano. ¿Quiénes son los que se salvan? Las ovejas. Y los cabritos se pierden. Pregunta: ¿es usted oveja o cabrito? ¿Cómo se comportan las ovejas? Humildes, mansas, obedientes. ¿Cómo son los cabritos? Molestosos, peleoneros, revolcosos. ¿Usted dentro de la iglesia es una oveja o usted es un cabrito? ¿Me entienden, familia? Hay muchas maneras de analizar esto, pero vamos a empezar con el padre de la mentira. ¿Quién es este? Ese no es Satanás. No, eso es lo que todo el mundo piensa. Todo el mundo piensa que Satanás es un ser rojo, con los cuernos, con los colmillos, con la colita. Yo le llamo el palito de la barbecue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con el palito de la barbecue el Satanás quiere asegurarse que cuando usted se esté quemando en el infierno por el resto de la eternidad, que usted se cocine completamente, ¿verdad? ¿Es eso bíblico? No, familia. Todo este concepto del diablo y del infierno que nosotros nos han vendido, todo eso viene de la mitología pagana, ¿verdad? Y el sábado vamos a empezar a hablar sobre estos conceptos y entender a ver que muchos de los conceptos que pensamos que son cristianos, que pensamos que son de Dios, verdaderamente vienen del paganismo, no vienen de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, bíblicamente, si tuviéramos que ver quién es Lucifer, quién es Satanás, sería algo más parecido a esto, ¿verdad? Y usted ve eso y usted dice, pero ¿cómo es posible? Eso se ve como algo lindo, ¿verdad? Algo decente. Pues quiero que sepan que así comenzó Lucifer. Vayan conmigo por favor al libro de Ezequiel. Vamos a leer un poco. Vamos a conocer al padre de la cizaña para entonces, entendiendo al padre de la cizaña, vamos a poder identificar. Porque ¿qué es lo que pasa con la cizaña? La cizaña refleja el carácter del padre. ¿Están conmigo? Al igual que los hijos y las hijas de Dios reflejan el carácter de su padre. ¿Cuántos están conmigo? Ezequiel, por favor, vayan conmigo a Ezequiel. Y en Ezequiel vamos a ir al capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, vamos a empezar a estudiar sobre Lucifer. Ezequiel capítulo 28 y vamos a ir al versículo número 12. Ezequiel 28, 12. ¿Cuántos están ahí? ¿Están ahí? Dice así, Ezequiel 28, 12. Dios le está hablando a Ezequiel: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Vamos a dar una aclaración aquí. Aquí parece indicar que va a hablar sobre el rey de Tiro, pero vamos a ver que no está hablando del rey de Tiro. Vamos a ver que está hablando de un ser celestial, algo mucho más que un ser humano, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el diablo no se presenta frente al ser humano directamente, sino que él se esconde detrás de sus agentes humanos, ¿verdad? Como hemos visto, ¿verdad? Dice que el imperio romano estaba persiguiendo, atacando a Jesucristo, pero él era el dragón, el diablo era el que estaba detrás de sus agentes. No está hablando del rey de Tiro, la explicación es imposible que sea un ser humano y se lo voy a mostrar. Dice: así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de ¿qué? De hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. ¿Qué cosa? Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste ¿qué? Creado. Aquí está hablando, familia, de Lucifer. Y aquí de una manera implícita, no lo dice explícitamente, pero implícitamente está diciendo que Lucifer es el ser creado más hermoso, más inteligente y más poderoso de todos los seres que Dios creó. En otras palabras, cuando Dios creó a Lucifer, Lucifer era lo mejor de lo mejor. La cúspide de todos los seres creados era Lucifer. ¿Están conmigo?
Y dice ahí que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. En el Edén mismo, en la misma presencia de Dios estaba. Dice que era un querubín protector. Ahora, ¿dónde en la Biblia encontramos un querubín protector? Específicamente, ¿dónde? En el santuario. Regresamos nuevamente al santuario. Y el santuario aparece un querubín protector. ¿En dónde específicamente? En el lugar santísimo. ¿En dónde? Encima del arca del pacto. Ahí aparecen dos ángeles de oro. Que ¿cómo eran? Eran dos querubines. Pregunta, ¿qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Y ese querubín, ahí decía que habían dos querubines protectores que extendían sus alas sobre el propiciatorio, sobre el trono de la misericordia. Y noten que aquí dice que Lucifer era ¿qué? Uno de esos querubines protectores. En otras palabras, la ubicación donde Lucifer estaba era la ubicación más alta para un ser creado. No puede un ser creado anhelar o desear más, sino donde Lucifer Dios lo colocó es en la posición más alta que un ser creado puede desear. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ese era su lugar, esa era su ubicación. Sigamos leyendo. Dice versículo 15. Perfecto que eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. La parábola del trigo y la cizaña muestra que Dios no creó la maldad. Dios no creó el mal, ¿verdad? Dice que el enemigo fue el que sembró la maldad, el odio, la violencia, la guerra, la mentira, las injusticias. No fue Dios. Dios creó a este ser llamado Lucifer, este ser perfecto, sobre todo creado, pero en él fue que surge o nace la maldad. Pablo le llama el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Porque de todos los seres creados, el último que debe haber aparecido la maldad haya sido ¿en quién? En él. Sigamos leyendo. Versículo número 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y ¿qué hizo? ¿Dónde comenzó el pecado? Con Lucifer. El pecado y la maldad comenzó con Lucifer. Por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, de la presencia de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego. ¿O quién? Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Noten, familia, que dice aquí que este ser creado perfecto, este ser el más inteligente, el más hermoso y el más poderoso de todos los seres creados, dice que ¿qué? Que en él surge o nace la maldad. En él surgió. ¿Por qué? Porque se enalteció su corazón a causa de tan hermoso, de tan poderoso y de tan inteligente que era. Él mismo se llenó. Pero noten la clave, dice pecastes. En 1 de Juan 3, 4, 8 dice que el diablo, ¿qué cosa? Peca desde el principio. Y le hago una pregunta: ¿qué es el pecado? Así que el primero que quiere deshacer y violar la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿era quién? Satanás. Noten, él que estaba ahí en la presencia de Dios, que se supone que cuidara, que se supone que exaltara, que se supone que dara a conocer al universo entero la gloria de Dios, porque la palabra Lucifer significa portador de luz. Bíblicamente la luz se habla no solamente como la luz física para ver, sino la luz se hace como el conocimiento o también como la gloria. ¿Están conmigo? Así que el trabajo de Lucifer era portar, era llevar al universo a conocer la gloria de Dios, a velar y cuidar por el gobierno de Dios, por el trono de Dios, por los principios del gobierno de Dios. Y sin embargo, ese mismo ser, el primero que estaba encargado de cuidar y velar por el trono de Dios, fue el primero que hizo ¿qué? Se rebeló en contra, porque pecó, en otras palabras, violó, transgredió, desobedeció esos mismos principios que Dios lo había creado para cuidar y velar. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Tremendo lo que estamos viendo, familia. Pero ahí no termina. Vayan conmigo ahora al libro de Isaías. Antes de Ezequiel está el libro de Lamentaciones, Jeremías e Isaías. Aquí Isaías entra un poquito más en la mente. Así que ya vamos sacando características del diablo y de sus hijos.
¿Cuál es el problema? Que no están contentos con su ubicación. Primero que hacen es que transgreden la ley de Dios. No quieren seguir y no quieren someterse a los principios del gobierno de Dios. Quieren hacer su propio gobierno. Quieren ser su propia voluntad. Noten lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cuántos están ahí? Isaías 14, 12. Amén. Ahora vamos a entrar en la mente de Lucifer. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías pregunta: ¿cómo es posible, Lucifer, que tú, siendo el ser creado más espectacular, más inteligente, más poderoso, más bello, de todo, el ser creado más exaltado y de más alto rango en el mundo, en el universo, cómo es posible, Lucifer, que tú te hayas caído de ese lugar de privilegio? Dice, versículo 13, ¿qué decía? Tú que decías en tu corazón: yo subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. Noten, familia, cuál es el problema de Lucifer. Lucifer tiene un problema ¿con qué? Con el yo. Yo subiré, yo levantaré, yo estableceré, yo seré igual o semejante al Altísimo. Pregunta: ¿Lucifer quiso ser igual a Dios? No. Lucifer quiso ser Dios. Lucifer quiso tomar el trono de Dios. Lucifer quiso levantar su propio gobierno. Lucifer quiso sentarse donde estaba Dios. Quería quitar a Dios de su trono. Esto nos indica algo. El carácter de Lucifer, el espíritu de Lucifer, se refleja en aquellos que no están conformes con el lugar que Dios le ha dado. ¿Quieren qué? Quieren más, pero la manera que lo quieren es quitando a otro. No están contentos con lo que Dios le da. Y para hacerlo, aquí es donde está el problema más peor todavía. No solamente quieren hacerlo quitando a otros, sino pisoteando a los demás, señalando a los demás. No por sus propios méritos, no por su propio trabajo, sino lo quieren hacer a fuerza. ¿Están conmigo o no están conmigo? Lucifer, familia, no estaba contento. Lucifer comenzó entonces a codiciar lo que no le pertenecía: el poder de Dios, el trono de Dios, la adoración de Dios. ¿Y qué ocurrió? Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Aquí le dije, estamos siempre regresando al 12 porque este es el fundamento de toda la historia de la Biblia. El resumen. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 7. Apocalipsis 12, 7. Me avisan cuando lleguen. Amén. Apocalipsis 12, 7. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue fue lanzado fuera. ¿Quién? El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Aquí está haciendo mención a la primera vez que el diablo fue echado. ¿Por qué el diablo fue echado la primera vez del cielo? ¿Por qué? Por su rebelión, ¿verdad? Porque no quería vivir de acuerdo a los principios de Dios. Él quería establecer su propio gobierno. Él quería hacer las cosas a su manera. No se quiso someter a la voluntad de Dios. Era una actitud de rebelión, de mano alzada, de soberbia. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Y qué ocurrió? Dice la profecía que logró el diablo convencer a una tercera parte. Noten lo que dice el versículo número 4, hablando del dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¿Recuerdan que habíamos leído eso? ¿Qué significa que la cola del dragón arrastró a una tercera parte de las estrellas del cielo? Pues miren qué interesante. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. En otras palabras, Lucifer empezó una campaña de difamación a Dios. Lucifer empezó en el cielo a difamar el carácter de Dios, a atacar a Dios, a atacar su gobierno, a decir: Dios no es bueno,
Dios no es justo. Dios es cruel. Dios es parcial. Dios es arbitrario. Dios no tiene los mejores intereses nuestros aquí. Dios empezó a difamar el carácter de Dios y a decir: yo tengo un mejor plan de gobierno, yo tengo mejores planes, yo debería ser el gobernante. No, Dios empezó a cuestionar a Dios, a su propio torno y su gobernación. Lucifer puso en cuestión el gobierno de Dios. Pregunta: ¿tuvo éxito? No ganó, pero sí se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo. Una tercera parte de los ángeles del cielo escucharon a Lucifer y ¿qué? Y lo siguieron. Y cuando dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Esa palabra batalla es la palabra polemos, de donde sacamos la palabra polémica o política. En otras palabras, esta guerra que se está desatando en el cielo no es una guerra de fuerzas. ¿Están conmigo? Pues ¿saben por qué no puede ser una guerra de fuerza? Porque Dios es omnipotente. ¿Están conmigo? Así que si Lucifer fuera por la fuerza, tratara de pelear con Dios, perdería inmediatamente, porque Dios es todopoderoso. Cuando dice que es polemos, guerra, polémica, política, es una guerra de ideas. Es una guerra de pensamientos. Y lo que está diciendo Lucifer es: está poniendo en cuestión el gobierno de Dios. ¿Y está poniendo a Dios en qué? A decir: escojan. Básicamente son como unas elecciones. El diablo está acusando y señalando. Es como aquí la política, ¿verdad? Cuando viene una campaña, ¿qué hacen? Pues quizás hay dos candidatos. Vamos a ir a Estados Unidos porque aquí ya no es un poco más complicado. Pero allá terminan dos candidatos. ¿Y qué termina? En las últimas campañas presidenciales, ¿qué hacía Hillary? Mira, no voten por Trump. Eso es un corrupto, eso es un sinvergüenza, ese no sabe lo que quiere, voten por mí. ¿Y qué venía y decía Trumpita? Trumpita decía: mira, Hillary es una corrupta. No voten por ella, voten por mí. Sigan mi gobierno. Yo tengo un mejor plan de gobierno. Eso es lo que está ocurriendo en el cielo. Así fue como comenzó esto. ¿Y qué ocurrió? El diablo no ganó, pero se llevó una tercera parte de los electores y los convenció. ¿Cómo los convenció? Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué es la cola? Isaías 9:5 dice: el profeta que enseña mentira es... ¿Qué empezó a hacer el diablo? A regar mentiras. Escúcheme bien, hermano, hermana. Si a usted le gusta hablar mentiras, tenga cuidado, porque el padre de las mentiras es el diablo. Así que cuando usted miente, escúcheme bien, aunque sea una mentirita blanca, usted está aliándose con el enemigo. Y alguna gente piensa que las mentiritas blancas no son tan malas, ¿verdad? Usted está en la casa, suena el teléfono y aparece el nombre de una persona que usted no quiere hablar, y usted le dice al chiquito o a la chiquita: contéstale y dile que no estoy aquí. Es una mentirita blanca. La Biblia no hace distinción entre mentiras blancas y mentiras negras. Una mentira es una mentira. Y si usted está utilizando la mentira, mucho cuidado. Y peor aún si la está utilizando para tomar ventaja sobre otra persona. Eso no es de Dios, eso es del enemigo. ¿Se está empezando a correr el velo, sí o no? Noten qué más pasó. Ezequiel 28:16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahora, ¿qué es eso de que a la multitud de las contrataciones? Pues mire, yo voy al idioma original y la palabra contratación es la palabra hebrea rakal, ¿verdad? Para eso tuve que utilizar una concordancia. ¿Cuántos aquí tienen una concordancia? Levanta la mano. Muy pocos. Es el instrumento número 1 para estudiar la Biblia. Amén. Una concordancia es espectacular. Como yo no sé lo que es la palabra contratación, busco el hebreo original, que es la palabra rakal. ¿Y qué hago con la concordancia? La misma concordancia me dice en dónde en la Biblia se usa la misma palabra. Así que cuando busco qué significa contrataciones, noten lo que dice Ezequiel 22:9. En ti han estado ¿qué? Calumniadores para derramar sangre. Levítico 19:16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Así que el diablo estaba regando mentiras y chismes. Escúcheme bien, hermano, hermana. El chisme es muy entretenido, pero el padre del chisme es Satanás. ¿Qué es un chisme? Un chisme es cuando usted habla mal de otra persona y la persona no está presente.
que usted no se lo está diciendo en la cara. Eso es un chisme. Mucho peor si está usando el chisme, ¿para qué? Para machacar, para martillar, para pisotear a alguien, para mentir. ¿Me están entendiendo? Pregunta, ¿tenemos un problema con el chisme en nuestra sociedad? ¡Oh! Nosotros los hispanos somos chismología 101. Hasta teníamos un programa dedicado al chisme completo. Y la gente hoy en día piensa, yo estoy viendo estos noticieros, no voy a decir ni nombre. Esos son noticias, eso no son noticias, eso son chisme. Una noticia es cuando te da una información y te dice X y Y cosas pasaron en este momento, en este día, y esto fue lo que pasó. Pero un chiste es cuando empiezan a meter comentarios a lo que pasó. No, porque fulano de tal y fulano de tal hicieron esto y lo otro. Chisme es cuando hablas mal de alguien y la persona no está presente. Levante la mano, ¿quién no ha sido aquí acusado de un chisme? ¿Todo? Eso es del diablo. El diablo es el que creó el doctorado en chismología. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo, familia? Yo sé que esto no es fácil, porque es que nos gusta y pensamos que no estamos chismeando. Nos llama el vecino, mira, ¿supiste lo que pasó con fulano de tal? Ay, señor, hay que orar por él. Le ponemos el hay que orar por él para pensar que no es un chisme. Si usted está hablando mal de alguien y la persona no está presente, eso es un chisme. ¿Están conmigo? Es serio lo que estamos hablando, familia, porque el chisme es una cosa que tiene un imperio en nuestra cultura. Tenemos que aprender a alejarnos del chisme, porque el chisme continúa cuando le damos fuego. Y somos partícipes entonces de los caminos del enemigo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y dice aquí que hubo una guerra y Satanás fue ¿qué? Fue echado. ¿Y cuáles fueron las acusaciones del diablo? Porque noten lo que dice en el versículo número 9, Apocalipsis 12:9. Dice, él fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿qué? El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten que el nombre le cambió. De Lucifer le cambió ¿a qué? Al diablo y Satanás. Satanás significa el acusador, el que acusa, el que señala. ¿Y cuál es la acusación del diablo? El diablo dice, Dios es injusto, Dios no es bueno, Dios es cruel. Pregunta, hoy en día, ¿no estamos viendo el mundo acusando a Dios cuando las cosas malas pasan? Sí. Pasa una tragedia y ¿dónde estaba Dios? Tanta gente atacando y señalando a Dios. ¿Qué está Dios? ¿Por qué Dios no hizo esto? Entonces nosotros no queremos traer a Dios en nuestra vida y cuando viene la tragedia le queremos echar la culpa. Cuando está afuera. ¿Cómo se explica esto? Un mundo que no quiere saber de Dios y cuando pasa algo malo, ¿y dónde estaba Dios? Pues donde lo dejaste afuera. ¿Me están entendiendo? Este es el mundo en el cual vivimos, señalando y acusando a Dios. Escúcheme bien, el problema aquí no es Dios, el problema somos nosotros. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos tan injustos, tan crueles? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos tratamos? Porque Dios no mata a nadie, nosotros nos matamos a nosotros mismos. Nosotros somos los que nos acuchillamos. Nosotros lo que hacemos somos los que llevamos a cabo estas cosas. El diablo ayuda. El diablo está adelantando y apoyando toda esta carnalidad que existe. Y nosotros estamos apoyándolo a él también. En vez de vivir de acuerdo a unos principios que Dios ha establecido en su palabra. Algo tan sencillo como la mentira. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Y el diablo acusando y acusando y acusando. Noten lo que dice el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. Note que el diablo no solamente acusa a Dios, sino que el diablo también te acusa a ti y a mí. ¿Sabe lo que el diablo nos acusa ante los ángeles y en el cielo nos acusaba? Miren, decía el diablo, no dejen a estos seres humanos entrar al reino de los cielos. No los dejen entrar porque miran la sinvergüenzada que tienen en la tierra. Mira cómo se tratan, mira cómo se maltratan, mira cómo se comportan, mira cuán chismosos son, mira cuán se escuchillan, mira cómo se tratan ahí en la tierra. Y lo peor de todo, dice Satanás, y los peores son los de la iglesia. Porque el que no conoce de Dios, ¿cómo yo puedo esperar que viva de acuerdo a los principios de Dios? No lo conoce. Pero y nosotros que decimos conocerlo, andamos en las mismas sinvergüenzadas.
Y el diablo que dice, mira eso, no los dejen entrar al reino de los cielos. Mira se dice ser cristiano y mira cómo se comporta. Mira cómo habla, mira las cosas que hace. También nos está acusando a nosotros. ¿Están conmigo? Y a nosotros, ¿sabe lo que nos dice en la oreja? Miren, este Dios es cruel. Ha puesto una ley que ustedes no pueden guardar. Es imposible, ustedes son carnales, no pueden guardar la ley de Dios. Mira qué injusto es Dios, no le hagan caso. Mira todas las tragedias, eso es Dios. El diablo, ¿qué es? El acusador. Mucho cuidado si a usted le gusta acusar también. Si le gusta estar señalando al otro, especialmente el que le gusta echarle la culpa al otro. Esa es una característica de los hijos del enemigo. Le gusta estar señalando a los otros por los problemas que tiene y no toma responsabilidad por sus propios actos. Eso es lo que estamos viendo, familia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto es un tribunal verdaderamente lo que es. El santuario es un tribunal. La Biblia es que Dios está en juicio, porque el diablo lo ha acusado, el diablo lo ha señalado. ¿No pasó eso con Job también? ¿Qué le dijo Job, el diablo a Dios? Le dijo, mira, tú ves a Job, esa es la única razón por la cual Job te es fiel, es porque ¿qué? Porque tú lo proteges. ¿Sabe cómo se llama eso? Soborno, un corrupto. Eso es lo que el diablo le dijo a Dios. Tú eres un corrupto y la única razón por la cual Job te sirve a ti es porque tú lo cuidas y lo proteges. Si quitas tu protección, te va a maldecir. ¿Qué es lo que está diciendo? Esa es la única razón que Job te sirve, Dios. ¿Están conmigo? Y Dios dijo, ok, vamos a ponerlo a prueba. Gloria a Dios que está la historia de Job ahí. Amén. Para mostrar que hay hijos e hijas fieles. Que sí, no importa la tragedia y la situación que pase, ahí están. ¿Cuántos están conmigo? Y este es el gran conflicto cósmico que existe. No es un conflicto de fuerzas, no es de músculos. Es una pelea de ideas, de filosofías, de pensamientos. ¿Y qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestra mente? ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo fue que este conflicto llegó aquí a la tierra? Tristemente por medio de un árbol. Un simple árbol. ¿Qué representa el árbol? El árbol representa la prueba de lealtad que Dios le dejó a Adán y Eva. Y Dios le dijo a Adán y Eva, no coman del árbol. El día que coman del árbol, ¿qué? Morirán. En otras palabras, el día que coman del árbol, me están rechazando. Están votando al favor del enemigo. ¿Y Dios qué hace? Dios, escuche bien, Dios le da la libertad a cada ser creado. Amén. Usted es libre para elegir. La rebelión de Lucifer lo prueba y la desobediencia de Adán y Eva también lo prueba. Dios no obliga ni fuerza a nadie a seguirlo. Y Dios puso ese árbol como una prueba, una simple prueba de lealtad para que Adán y Eva dijeran a favor de qué gobierno querían que la tierra estuviera. O bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de ¿quién? Del enemigo. Pregunta, ¿también hubo mentiras y acusaciones, sí o no? Sí, vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Noten lo que el diablo le dijo a la mujer. Las acusaciones nunca paran, las acusaciones siguen. Génesis capítulo 3, ¿cuántos están ahí? Génesis capítulo 3, miren lo que el diablo le dijo a la mujer en versículo número 3. Versículo número 1, perdón. Génesis 3, 1, ¿cuántos están ahí? Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿qué le dijo? Con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios le dijo? No. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo agarra la palabra de Dios y la tuerce. Por eso es que usted no se puede dejar llevar por lo que dice un pastor, por lo que dice un ministro, por lo que dice un sacerdote. Usted tiene que dejarse llevar por lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo puedo venir y torcer lo que dice aquí. Otra persona puede, pero la palabra de Dios no puede ser torcida si usted la tiene por su propio mérito. Amén. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni lo tocarás para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? Dios te mintió. Eso es lo que está diciendo. No morirás. ¿Qué le está diciendo? Dios te mintió. ¿Por qué? Porque dice aquí, sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué?
Noten cómo el Satanás acusa a Dios. ¿Qué le dijo? Mira, Dios te dijo que si tú comías de ese árbol, que tú ibas a morir, y eso es una mentira. Dios es un mentiroso, no le creas. ¿Sabes por qué Dios te miente? Dios te ha mentido porque Dios no quiere que tú seas como Él. Dios te está escondiendo algo. Él no quiere que tú comas del árbol porque Él no quiere que tú seas como Él, declarando y determinando el bien y el mal. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Es una acusación, sí o no? Sí. Eso es lo que está diciendo. Pregunta, ¿hoy en día no está pasando lo mismo? Básicamente lo que le está diciendo es: tú no necesitas a Dios para saber qué es lo bueno y lo malo. Tú puedes determinar y declararlo por tu propia cuenta. Pregunta, ¿hoy en día hay una filosofía en el mundo que enseña lo mismo? Se llama la teoría del relativismo, el posmodernismo, que dice: cada cual determina lo que es bien y mal ante sus propios ojos. Lo que tú quieres determinar es bueno y malo, y el otro lo determina, y todo el mundo, y así todo el mundo está bien. Mira qué bien estamos. Mira qué chuchi está este mundo. Es terrible y se está empeorando. ¿Están conmigo? Esa es la gran mentira. Aquí el que determina y declara lo bueno y lo malo es Dios. No somos nosotros. Y como el diablo se quiso sentar en el trono de Dios y no pudo, ¿qué es lo que él quiere hacer? Él lleva al ser humano a pensar que tú no necesitas de Dios para saber lo que es bueno y lo malo. Tú lo puedes hacer por tu propia cuenta. Y el ser humano que dice: es verdad, yo no necesito que Dios me diga qué es lo bueno y lo malo. Yo lo puedo determinar por mi propia cuenta. Y así hay un mundo lleno de gente que no siquiera quieren saber. Y peor aún, hay un cristianismo lleno de gente que no lee ni su Biblia. ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a saber si estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber si eres hijo o hija de Dios si no lees lo que Dios te está diciendo? Este es el mapa. Este es el instrumento. Y tantos de nosotros que decimos ser hijos de Dios y ni siquiera lo abrimos, ni lo miramos, y ahí está, lleno de polvo. Por eso estamos como estamos, familia. ¿Están conmigo? ¿Estoy hablando fuerte? ¿Y qué ocurrió? Adán y Eva escucharon al diablo. ¿Y qué pasó? Romanos 6:16: si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien. Y como Adán era el gobernante, el anciano, el príncipe de este mundo, ¿qué pasó? Le entregó el mundo a Satanás. ¿Y qué pasó? El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. El virus de Satanás, ¿cuál fue el virus? El del egoísmo. Usted quiere definir el pecado en una palabra, un sinónimo para la palabra pecado, se lo voy a dar sencillo: egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Pensar en mí. Eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer no quiso someterse. Yo subiré, yo seré, yo exaltaré, yo levantaré. El ser humano, ¿qué pasa? Que el ser humano dice: ¿qué es lo que yo quiero? Y por eso estamos como estamos. Eso es egoísmo, eso es pecado. Ponerte a ti primero que la otra persona. ¿Están entendiendo? ¿Estamos viendo el panorama? ¿Y cómo fue que llegamos a ser así, a tener esta naturaleza egoísta? Pues familia, sencillo. ¿Por qué? Porque Adán fue infectado por el virus del egoísmo y del pecado que tuvo Lucifer cuando lo obedeció. Y eso se ha regado a todos nosotros. Por eso el mundo está como está. Y este mundo perfecto que Dios creó, sin mancha ni pecado, ¿cómo quedó? Manchado por el pecado, por el egoísmo, por la mentira, por el asesinato, por las acusaciones, por los chismes, por las difamaciones. Todo eso comenzó con el padre del pecado y se ha regado aquí a la tierra. Y lamentablemente, familia, muchos cristianos también tienen este mismo problema. Lo bueno de los fríos es que los fríos saben que están mal. Amén. El problema con el tibio es que aunque tú le presentes, no lo quiere aceptar. Es que, y hasta algunos se justifican. Es que hay que hacer así. Yo soy así. ¿Están conmigo? Y este es el problema, familia. El diablo sigue atacando. Y alguna gente pregunta: ¿por qué Dios no lo destruyó? ¿Por qué Dios no destruyó a Lucifer?
Pues familia, sencillo, porque con destruir a Lucifer no logra nada. Si Dios destruye a Lucifer cuando él empieza su rebelión, ¿qué pasa? Que entonces le está dando la razón. Porque entonces los demás ángeles dicen, ay mira, si te vas en contra de lo que dice Dios, ahí vas a terminar como Lucifer. Y entonces los ángeles, en vez de obedecer a Dios por amor, le hubieran obedecido por miedo. ¿Y cuál es el principio de por qué Dios no lo destruyó? Sencillo. 1 de Juan 4:8. El que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? ¿Y cuál es la esencia del amor? La esencia del amor es la libertad. Usted no puede obligar a alguien a amarlo. No se puede a la fuerza. Le doy un ejemplo. Si entrara alguien ahora mismo a este lugar, varios pistoleros entraran por las puertas y nos dijeron a todos nosotros, pónganse todos en contra de la pared. ¿Qué usted va a hacer? Yo no sé usted, pero yo me voy a poner en contra de la pared. Luego me dicen, entréguenme sus carteras, sus celulares, lo que tengan. ¿Qué usted va a hacer? Yo no sé lo que usted va a hacer, pero yo se lo doy todo. ¿Por qué? Porque tiene una pistola y puede ser que la use. Ahora, si te pone la pistola entre medio de los ojos y el pistolero te dice, ahora quiero que me ames, ¿lo puedes amar? ¿Cómo puedes amar a alguien a la fuerza? Eso no existe, eso se llama violación. Dios no es así, el diablo sí. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Dios te muestra el camino, Dios te muestra tu amor por medio de su Hijo Cristo Jesús, amén. Y por eso dice Cristo, cuando yo fuese exaltado, cuando yo se fuere levantado, a todos atraeré a mí. Esa es la victoria. Por eso dice Colosenses 2:15, que Cristo desarmó a los poderes y las potestades y lo exhibió públicamente al triunfar sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz, amén. ¿Por qué la cruz es una victoria? Porque la cruz silenció la acusación del diablo de que Dios era injusto, Dios era cruel, Dios era mentiroso, Dios era corrupto. La cruz del Calvario mostró al resto del universo que verdaderamente Satanás se estaba autorreflexionando él mismo. Él estaba señalando a Dios cuando él tenía que señalarse a sí mismo. Y la cruz del Calvario mostró al resto del universo, aquellos que tenían dudas, verdaderamente Dios es amor. Solamente queda un lugar en la tierra en donde el carácter de Dios no ha sido vindicado. Solamente queda un lugar en el universo, quise decir. Y ese lugar en el universo donde el carácter de Dios no ha sido completamente vindicado es donde, aquí en la tierra. ¿A quién le toca vindicar el carácter de Dios? A nosotros. Nosotros somos hijos de Dios o hijos del diablo. Como usted se comporta, como usted se habla, como usted se relaciona, usted está reflejando quién es su papá. Si usted quiere que la gente conozca a Dios, pues entonces refléjelo por medio de la humildad, de la mansedumbre, por medio de los principios divinos. Si usted quiere que la gente conozca al diablo, entonces siga reflejándolo en su carne. Nosotros decidimos a quién servimos, o servir a Dios o servir al enemigo. ¿Cómo puedo decir que adoro a Dios cuando maltrato a la gente? Perdóname. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios y maltratar al ser humano? Maltratar a la gente alrededor mío, maltratar a mi esposa, a mi esposo, a los vecinos, a los compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo? No se puede. Juan dice en las epístolas de Juan, ¿cómo puedes tú decir que amas a Dios que no has visto cuando no amas al prójimo que está de frente tuyo? Y este es el problema, familia. El problema no es el mundo, repito, el problema somos nosotros. Porque el mundo no lo conoce. Nosotros lo conocemos y se supone que lo demos a conocer al mundo, amén. Yo no sé ustedes, pero yo quiero decirle, Señor, por favor, si yo no estoy viviendo a la altura de tu evangelio, por favor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de ustedes quieren decir en esta noche, Señor, por favor, yo quiero saber también? Póngase en pie si usted quiere decirle, Señor, yo quiero saber si mi vida está conforme a tu voluntad. Yo quiero saberlo. No es venir con la actitud, no. Es venir con la actitud, Señor, muéstrame. Porque los tibios
los carnales, los sensuales, los cabritos, la cizaña, si no se arrepiente, si siguen esa actitud, lamentablemente ahí se van a quedar. Con esa actitud no se puede llegar al reino de los cielos. Dice Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el que, siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que ¿qué hizo? Se humilló. Nosotros no solamente es humillarnos ante Dios, sino también ante nosotros mismos. Amén. ¿Es fácil esto? No. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo quiere. ¿Hay esperanza para el tibio? Sí lo hay. Porque dice que arrepiéntete, reconócete y apártate y busca, camina hacia mí y yo quiero hacerte una nueva criatura. Amén. Padre Santo, gracias, Padre, porque tu palabra es fiel y verdadero. Tu palabra es una espada de dos filos que entra hasta dentro del alma y corta y destruye y rompe con nuestro orgullo. Gracias, Padre, porque aunque es un mensaje fuerte, el mensaje de la Odisea, pero básicamente es un mensaje a aquellos hermanos y hermanas que estamos en la iglesia, que no queremos someternos, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, que queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. No buscamos estar en paz, no queremos estar buscando consenso. Y esta es tu casa, este es tu centro de oración. Y sabemos que el enemigo se mete aquí porque el enemigo no le gusta la iglesia y él quiere entrar. Permite, Padre, que no seamos cizaña, que no seamos tibios, que no seamos cabritos, sino que aprendemos a ser como nuestro Señor Jesucristo, corderos, mansos y humildes. Ayúdanos, Padre, porque esto en la carne es imposible, pero todo lo podemos por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por estas reprensiones que tú nos das, porque nos habla fuerte en tu palabra. Cristo hablaba fuerte, pero era para que nos diéramos cuenta de nuestra condición y nos apartáramos y camináramos en tu camino eterno. Padre, mañana estamos libres, que estemos con bien, que podamos seguir leyendo lo que estamos haciendo, el camino a Cristo, leyendo la Biblia todos los días, conociendo tu voluntad. Que el viernes podamos regresar porque el viernes vamos a estudiar lo que es el caliente. El problema con el tibio, Padre, tú nos has mostrado es que el tibio no ha tenido un encuentro con Cristo. Como Pablo pensaba que estaba bien, Saulo pensaba que estaba bien, y no fue acá hasta que tuvo un encuentro contigo, que fue que se dio cuenta de su maldad. Así es con el tibio necesita un encuentro contigo. El frío, Padre, ha tenido ese encuentro, pero no ha crecido, no se ha mantenido caminando fiel, como tú dices, y necesita apoyo, necesita que le demos la mano. Y para eso queremos ser caliente, Padre. Y por eso el viernes vamos a estudiar qué es ser caliente, cómo llegar a ser caliente, para que podamos terminar la obra que tú nos has llamado. Gracias por escucharnos, gracias por traernos en esta noche. Y tráenos el viernes y que no vengamos con las manos vacías, que traigamos a alguien con nosotros. Gracias por escucharnos, Padre. Llévanos con tu cuidado y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia. Nos vemos mañana. El viernes, perdón.